Vamos a continuar con dos pláticas de pues no es alumno mío, pero lo estimo mucho, sangre joven, sangre que necesitamos renovar la sociedad, y el doctor Juan Calderón, él es egresado de terapia intensiva del Hospital San José Tecnológico de Monterrey, y él está ahorita sufriendo mucho porque está como médico adscrito en Cozumel. Entonces, él nos va a dar dos pláticas consecutivas. Vamos a dejar las preguntas al final, y yo nomás le quisiera pedir al doctor Juan Calderón que nos ajustáramos un poquito en el tiempo porque ya vamos retrasados. Juan, adelante. Sí. Ok, bueno, antes que nada, muchísimas gracias al comité organizador, al maestro, el doctor Sánchez Nava, el doctor Pérez Rada, el doctor Gutiérrez por la invitación. Efectivamente, estamos huyendo de la violencia de Monterrey y sufriendo en Cozumel, atendiendo a los pacientes críticos que desembarcamos de los cruceros. Están invitados a Cozumel, espero no verlos como pacientes, sino como turistas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar del soporte ventilatorio, continuando en este simposium de falla cardíaca. En esta ocasión yo les voy a hablar del soporte ventilatorio en falla cardíaca. Vamos a ver por qué es importante el apoyo ventilatorio en un paciente con choque cardiogénico. Yo creo que no quiero abundar, pero todos sabemos de la importancia de dar soporte mecánico ventilatorio a los pacientes que están en choque. No nada más en choque cardiogénico, sino en general en cualquier tipo de choque. Nosotros sabemos que el paciente puede presentar deterioro neurológico por el estado de hipoperfusión cerebral por el que puede estar cursando el paciente. Los pacientes con choque en general pueden cursar también con falla respiratoria, con lesión pulmonar, y sin lugar a dudas el paciente con choque cardiogénico seguramente tiene aumento de la presión capilar pulmonar, y esto le está condicionando hipoxemia o falla respiratoria. Por lo tanto, el otorgar al paciente un aporte de oxígeno adecuado mediante la administración de soporte ventilatorio, ya sea invasivo o no invasivo, pues es de una relevancia enorme. Es decir, no hace falta abundar sobre esto. Todos los pacientes con choque, con falla multiorgánica, con falla respiratoria, seguramente van a requerir de algún tipo de soporte ventilatorio. Se ha escrito mucho sobre cómo dar este soporte ventilatorio a los pacientes con falla cardíaca. Hay muchos estudios que nos hablan de que incluirles la PIP a los pacientes con falla cardíaca, a diferencia de lo que a veces pudiéramos pensar sobre el deterioro cardíaco que pueden tener los pacientes, al contrario, el paciente exclusivamente con falla cardíaca, el otorgarles presión positiva al final de la expiración, hay muchos estudios que nos indican que va a haber una mejoría muy importante en la precarga, en la poscarga, y por lo consecuente en aliviar esa sobrecarga que el corazón puede tener en la falla cardíaca. Por lo tanto, el otorgarles la PIP resulta de una relevancia bárbara, ¿no? En un paciente con choque puede estar cursando con acidosis láctica, eso todos lo sabemos, no solamente el paciente con falla cardíaca, sino en general el paciente con choque puede estar cursando con acidosis láctica, lo cual que sabemos está directamente relacionada con el pronóstico, y esto nos puede llevar incluso a disminución de la estimulación adrenérgica y por lo tanto poca sensibilidad para la administración de los inotrópicos. Sin embargo, se ha demostrado que el tratar la acidosis láctica con el soporte ventilatorio es menos deleterio que utilizar incluso bicarbonato. Además, pues resulta importante algunos aspectos. En los pacientes que están con soporte a través del balón de contrapulsación aórtica, que definitivamente son muchísimos los pacientes que llegamos a tener con este tipo de ayuda, se ha demostrado que el dar el soporte ventilatorio exclusivamente a los pacientes que cursan con un estado de falla cardíaca tan grave que han requerido el uso del balón de contrapulso, también les va a mejorar incluso la mortalidad. Es algo pues bastante relevante. Pero bueno, ¿cómo funciona el soporte ventilatorio? Ya lo veíamos ayer en algunas pláticas. Sabemos que el otorgar presión positiva en general a los pacientes va a tener algunos efectos, principalmente a través de la mejoría en la oxigenación arterial y por lo tanto la disminución del trabajo que están llevando a cabo los músculos respiratorios, definitivamente va a desembocar en una mejoría en el desempeño miocárdico, eso todos lo sabemos. Y la otra es que al otorgar presión positiva intratorácica,
uno de los beneficios también muy importantes es la disminución del gradiente en el retorno del sistema venoso, por lo tanto una disminución en la precarga del ventrículo derecho y una disminución en el volumen intratorácico que va también a tener como consecuencia una mejoría en el desempeño cardíaco. Otro de los beneficios muy importantes de la ventilación positiva es que va a disminuir el gradiente entre el ventrículo izquierdo y las arterias extratorácicas y por lo tanto también una disminución en la poscarga del ventrículo izquierdo. Esos son puntos muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta en general en los pacientes con falla cardíaca, la interacción cardiopulmonar que puede tener el paciente. Y la otra es que la abolición del swing negativo en la presión intratorácica también va a tener como consecuencia una disminución en la poscarga del ventrículo izquierdo y por lo tanto una disminución del volumen intratorácico que, vuelvo a repetir, va a tener como consecuencia una mejoría en el desempeño miocárdico. Este tipo de estudios son publicados por gente tan importante como Monet, como Jean-Louis Tebol. Es muy difícil a todos los que de alguna manera nos apasiona el tema de la respuesta, de la predicción de la respuesta a volumen o de la interacción cardiopulmonar. Es muy difícil no encontrar artículos o trabajos que se hayan llevado a cabo por estos grandes autores, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos del soporte ventilatorio en falla cardíaca, no podemos pasar por alto el tema de la ventilación no invasiva. Es uno de los tópicos también que adquieren muchísima relevancia. Como todos sabemos, a través de distintos consensos, a través de distintas guías internacionales, la ventilación no invasiva en falla cardíaca definitivamente ha tomado una importancia muy relevante. Es ampliamente recomendado en falla respiratoria aguda relacionado con el edema agudo pulmonar cardiogénico. Eso todos lo conocemos. Sabemos que lo mejor de la ventilación no invasiva es que nos va a ayudar a reducir la necesidad de intubar al paciente y por lo tanto todas las complicaciones que nosotros conocemos, el riesgo que implica intubar al paciente, la neumonía asociada al ventilador, etcétera. Pero lo más importante es que se ha demostrado que el uso de la ventilación no invasiva en pacientes con falla cardíaca va a reducir incluso la mortalidad. Cuando nosotros hablamos de ventilación no invasiva, tenemos que enfrentarnos a este debate sobre qué método de ventilación no invasiva podría resultar más útil. Y hasta la fecha los debates se centran fundamentalmente en si utilizamos mejor la CPAP, es decir, la presión positiva permanente en la vía aérea, contra el bilevel o la CPAP, utilizando además una ayuda extra a través de la presión de soporte. Y realmente, ¿qué será lo mejor? Pues definitivamente lo que los estudios nos han demostrado es que ambos son efectivos, la CPAP contra CPAP o con presión soporte, solo que el utilizar CPAP con presión soporte va a mejorar la sobrecarga muscular de una manera más relevante que con el CPAP solo, y esto con relevancia clínica. Pareciera que la CPAP presión soporte resulta con mejoría clínica. Sin embargo, cuando también nosotros nos enfocamos en el tema de la ventilación invasiva en pacientes con falla cardíaca, siempre nos enfrentamos ante este tema que ha surgido de diversos artículos que nos han comentado que la ventilación de CPAP con presión soporte puede ser deleteria en pacientes que tienen falla cardíaca a consecuencia de isquemia miocárdica. De hecho, esta controversia ha surgido desde 1997 en un artículo publicado en Critical Care, en el cual el estudio tuvo que terminarse de manera prematura debido a un aumento en la incidencia de infarto al miocardio en pacientes con el uso de la CPAP y la presión soporte. Por lo tanto, en este contexto, en este escenario, definitivamente sí es algo que tenemos que o debemos de tomar en cuenta. Por lo tanto, parece ser que el uso de la CPAP es la técnica de primera elección, puesto que es sumamente disponible. Es difícil que en las unidades, aunque a veces carecemos de los recursos en las instituciones, pero la CPAP es disponible, es barata y es fácil de usar, por lo tanto se convierte en la técnica de primera elección, sobre todo en los pacientes que sospechamos que la falla cardíaca es por un problema isquémico. La CPAP parece ser que es la de primera elección.
Bueno, también es importante el tema de la ventilación proporcional asistida cuando hablamos del soporte ventilatorio en falla cardíaca. Como nosotros sabemos, la ventilación proporcional asistida, que algunos softwares de algunos ventiladores ya lo traen y de esta manera es posible utilizarla, como sabemos está diseñada para generar una presión inspiratoria positiva, pero esta va en proporción al esfuerzo inspiratorio espontáneo, es decir, el ventilador a través de algunos cálculos de resistencias, a través de algunos cálculos de compliance, va adecuando la presión inspiratoria de acuerdo a los cálculos que va haciendo y va midiendo el esfuerzo que el paciente va realizando. Sabemos que este tipo de ventilación otorga mayor confort, pareciera que al paciente es mucho más cómodo, que es incluso mejor tolerada que la CPAP con la presión soporte, y por lo tanto se ha ya comparado la CPAP con la ventilación proporcional asistida. Existe un trabajo en el 2008 en el Intensive Care en el cual se compararon 36 pacientes con edema agudo pulmonar y se trataba de identificar qué era mejor, si utilizando CPAP con estos parámetros contra la ventilación proporcional asistida igual con la PIB entre 5 y 7 centímetros, y sin embargo no se demostró que la ventilación proporcional asistida sea mejor que la CPAP en cuanto a eficacia ni tolerancia. Bueno, otro tema también, otro tópico importante en el tema del soporte ventilatorio en pacientes con falla cardíaca es hablar sobre el proceso de weaning o el proceso de retiro de la ventilación mecánica, lo cual exclusivamente en el paciente con falla cardíaca adquiere también una relevancia muy grande. Sabemos que el cambio de la ventilación mecánica a respiración espontánea va a generar ciertos problemas, ciertos fenómenos en el paciente, sobre todo un aumento en la actividad respiratoria, un aumento en el trabajo respiratorio, una disminución en la presión intratorácica y por lo tanto un aumento en el tono simpático. Esto definitivamente va a traer ciertas consecuencias. Y pues uno de los principales problemas al cual nos enfrentamos al momento de tratar de retirar del proceso ventilatorio un paciente con falla cardíaca es esto que es muy comentado actualmente, que es la disfunción cardiovascular asociada al retiro de la ventilación mecánica. Es una entidad en la cual nosotros debemos de saber identificar. Cuando un paciente que está en ventilación mecánica lo vamos a pasar a respiración espontánea, es muy probable que presente este tipo de problema, la disfunción cardiovascular asociada al retiro de la ventilación mecánica y que desemboque en edema agudo pulmonar. Es algo que nosotros debemos de traer en mente. Las causas, como ya lo comentamos, un aumento en la demanda miocárdica de oxígeno, esto va a generar posiblemente incluso isquemia en el paciente con falla cardíaca, lo cual nosotros debemos aprender a identificar. Un aumento en la poscarga del ventrículo izquierdo, puesto que al retirarlos de la ventilación con presión positiva le vamos a devolver al paciente la poscarga que le estábamos disminuyendo con la ventilación con presión positiva, y esto va a generar dificultades en el desempeño miocárdico. Una disminución en la compliance del ventrículo izquierdo, esto puede generar aumento en la presión capilar pulmonar, que puede provocar también en isquemia miocárdica durante el ensayo de respiración espontánea y por lo tanto un edema pulmonar cardiogénico o lo que comentamos, disfunción cardiovascular asociada al retiro de la ventilación positiva. Las consecuencias, bueno, el paciente que lo estamos tratando de retirar puede llegar a presentar hipoxemia por aumento de la presión capilar pulmonar, puede presentar acidosis respiratoria, puede presentar el fenómeno de hiperinsuflación dinámica debido a polimnea con atrapamiento aéreo, aumento en la presión capilar pulmonar, y todo esto puede llevar al paciente a una hipertensión pulmonar transitoria durante el ensayo de respiración espontánea, que como nosotros sabemos pues puede generar múltiples consecuencias. El crecimiento del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar puede llevar al paciente al fenómeno de interdependencia, por lo tanto a disfunción diastólica del ventrículo izquierdo por desplazamiento del tabique interventricular y con la consecuente aumento en la presión capilar pulmonar. Es muy importante tener en cuenta esto, puesto que, como nosotros sabemos, existen ya métodos para tratar de identificar al paciente que puede estar presentando disfunción cardiovascular asociada al retiro de la ventilación mecánica, como es el hecho de medir el BNP o péptido natriurético, si nosotros tenemos al paciente con monitoreo invasivo, pues midiendo las presiones capilares, midiendo la presión, la saturación venosa central, en fin, actualmente incluso podemos utilizar el ultrasonido pulmonar para
identificar los artefactos en colas de cometa, las líneas B, para nosotros tratar de medir el agua extravascular pulmonar. En fin, hay muchos métodos para que nosotros durante el ensayo de respiración espontánea, a veces con un solo electrocardiograma, tratar de identificar si el paciente está cursando con isquemia. Y bueno, definitivamente cuando nosotros identificamos que el paciente está cursando con disfunción cardiovascular asociada al retiro de la ventilación mecánica, debemos de echar mano de diferentes tratamientos, como es los diuréticos, por ejemplo, para tratar de disminuir la precarga y la poscarga, igualmente los nitritos durante el ensayo de respiración espontánea, inhibidores de la fosfodiesterasa, inotrópicos como el levosimendan, que vamos a hablar después, y vasodilatadores como inhibidores de la ECA, ARA2, etcétera, para tratar de mejorar el desempeño miocárdico en el paciente que tiene falla cardíaca y que, bueno, definitivamente puede complicar el retiro de la ventilación mecánica. Como nosotros sabemos, puede ser un factor predictivo de fracaso al retiro de la ventilación mecánica. Muchas gracias.